Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Vamos a hablar de los medios de comunicación tradicionales y en especial acá lo que trata Edward Curtin de Love Guardian, hablando sobre el New York Times. Se convirtió en el Ministerio de la Verdad de Orwell. Ojo, que después de esto vamos a hablar de CNN y cómo prácticamente está arruinando su negocio porque ya nadie les cree. ¿Qué pasa? Mira, una frase de Orwell que decía Ing Soc, los sagrados principios del Ing Soc o la neolengua, el doble discurso, la mutabilidad del pasado. 1984 de George Orwell. Este amanecer de hoy estaba mirando por la ventana. Hacía frío, este frío gris con pequeños parches de nieve que cubrían el suelo helado. Cuando comenzó a caer una ligera nevada, sentí este profundo luto en mi alma, cuando me vino el recuerdo de otro día nevado del 72, cuando me había despertado con la noticia de este salvaje rocío democrático navideño que le dio Richard Nixon en Vietnam. Y esto, en la situación en la que 100 de estos B-52 fueron a rociar democracia. Esa fue oleada tras oleada y arrojando a mucha gente a irse de este mundo, una destrucción sobre Hanoi y otras partes de Vietnam del Norte. Pensé que la intervención por la democracia que los estadounidenses habían librado ahora con Rusia a través de Ucrania. ¿Y cómo? Al igual que durante la intervención democrática de Estados Unidos contra Vietnam, a pocos estadounidenses parece importarles hasta que ya es demasiado tarde. Eso me deprimió. Poco después me recibió un editorial del Consejo Editorial de The New York Times. Y es que bajo esta nueva fase brutal de intervención por la democracia en Ucrania, decía, es una pieza de propaganda tan obvia que solo aquellos desesperados por creer en mentiras descaradas no se echarían a reír. Y sin embargo, no es una cosa de risa, ya que el New York Times aboga por una intervención democrática más amplia, instrumentos más letales para Ucrania y una escalada en la lucha que corre el riesgo de convertirse en una situación nuclear. Vean esta propaganda, ¿no? Y aquí entonces su título es apropiado porque están promoviendo el tema de la brutalidad. Y eso me enojó. El consejo editorial del Times nos dice que el presidente Putin es como Hitler. Y esto es bastante loco porque al igual que la última intervención por la democracia europea, esta es principalmente la locura de un hombre. Rusia y Putin son los crueles. Están realizando el horror regular con ataques con instrumentos democráticos contra los civiles. Están desesperados. Persiguen los delirios de Putin. Están librando una intervención terrible e inútil y están cometiendo atrocidades. Son responsables de la eliminación, saqueos y ya saben que a las mujeres, etcétera. Y por otro lado, ponen los titulares para una Ucrania heroica. Ha obtenido repetidas y decisivas victorias contra las tropas rusas, que han perdido mucho más de 100,000 soldados rusos, según la fuente confiable, presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense del Estado Mayor General Mark A. Milley, para poder agregar a este informe halagueño, donde los ucranianos parecen no haber sufrido ninguna baja, ya que ninguno es mencionado por sus acogedores miembros del consejo editorial del Times, desde sus teclados en la Octava Avenida. Pero cuando apoyas una intervención democrática estadounidense, como siempre, ha sido este modus operandi en The Times, como taquígrafo del gobierno mencionar los peones que se han ido de este mundo y fueron utilizados para lograr los sueños de los imperialistas. Es una mala educación. Así son estas atrocidades cometidas por esas fuerzas, por lo que también han sido omitidas. Ellos hablan acaso del batallón Azov, acaso de estos neonazis. Ellos tampoco deberían de existir nunca, ya que no se mencionan en estos panfletos. Pero entonces, según las estimaciones escritas de escritores editoriales, esa no es una intervención por la democracia de poder en Estados Unidos, librada a través de Ucrania por Estados Unidos y la OTAN, para poder despojar a Rusia de su destino y grandeza, decían. No, este simplemente es una agresión rusa apoyada por la maquinaria de propaganda del Kremlin, que están produciendo las narrativas falsas sobre su heroica lucha rusa contra estas fuerzas del fascismo y libertinaje. Eso escriben.
en Times. Estados Unidos y la OTAN estaban horrorizados por la cruda violación del orden de la post-intervención por la democracia. Y según nos dicen entre risas, salieron en defensa de Ucrania como el señor. La respuesta de Putin ha sido arrojada cada vez más vidas, recursos y crueldad a Ucrania. Pero en ninguna parte de esta diátriba de la junta propagandística de The Times se regala todo el juego para cualquiera con un poco de sentido histórico. ¿Se menciona acaso el golpe que fue diseñado por Estados Unidos en Ucrania en 2014? Simplemente para ellos eso no existió, no sucedió jamás, fue magia por omisión. Los Estados Unidos, junto con el gobierno ucraniano dirigido por este actor y títere Zelensky, son partidarios completamente inocentes, según el Times. Porque tengan en cuenta también que ninguna de estas partes de esta diátriba de 4 páginas se aborda acaso al presidente Putin por su título, como si dijesen, señor Putin, es ilegítimo y que Zelensky es real. Todos los problemas surgen cuando Mr. Putin se apoderó de Crimea y provocó un conflicto secesionista al este de Ucrania en 2014. Pero en ninguna parte han mencionado que durante los años en donde Estados Unidos y la OTAN habían estado trasladando tropas, instrumentos democráticos hasta la frontera rusa, donde George W. Bush había sacado a Estados Unidos del trato de estos misiles antibalísticos y donde el expresidente estadounidense Trump hizo lo mismo en el tratado intermedio, el tratado de las tropas nucleares y de alcance que Estados Unidos había establecido, llamando los sitios de misiles antibalísticos en Polonia y Rumania. Había afirmado su derecho a un primer ataque nuclear, que más y más países se habían agregado a la expansión oriental de la OTAN a pesar de las promesas que le habían hecho a Rusia. Aquí también al contrario, que más de 15,000 personas, en su mayoría de habla rusa, en el este de Ucrania, pues se los habían torcido a estos batallones. Sus tropas de paz ucranianas durante años, antes del febrero de 2022, y donde los acuerdos de Minsk fueron parte de un plan para darle tiempo a armar a Ucrania, donde Estados Unidos había rechazado todos los llamados de Rusia a respetar las fronteras y su integridad, y donde la OTAN y Estados Unidos han rodeado a Rusia con bases militares, que hubieron una votación en Crimea después de este golpe, donde Estados Unidos lleva años librando una intervención económica contra Rusia a través de sanciones, etc. Para resumen, todas las razones por las cuales Rusia se sintió atacada durante décadas y por las cuales Estados Unidos había hecho oídos sordos a estos llamamientos para negociar esta situación existencial, no hace falta ser un genio para darse cuenta que si todo fuese al revés y que Rusia hubiese puesto sus tropas de paz y sus instrumentos democráticos en México y Canadá, Estados Unidos hubiera respondido con fuerza. Y así, ese editorial de propaganda por omisión y de estupidez estridente por comisión. Ese editorial tiene todos sus hechos equivocados y no por casualidad. Este periódico puede decir que las afirmaciones de sus periodistas de opinión están separadas de la sala de redacción, pero estas afirmaciones se hacen eco del aluvión diario de las falsedades de sus portadas. Por ejemplo, Ucrania está ganando en el campo de batalla. Otro, Rusia enfrenta décadas de estancamiento económico y regresión incluso si esta intervención terminase pronto. Otro, que el 14 de enero, como parte de sus crueles ataques contra objetivos, uno de estos golpeó un edificio de apartamentos en Dnipro, y así, ¿no? Eliminando a bastantes. Y que dijo el ex asesor de la defensa de Zelensky, ¿no? Fue culpa nuestra, ¿no? Y lo tuvieron que despedir. Así que otra es, solo un hombre puede detener la intervención por la democracia, Vladimir Putin, porque él la comenzó. Otra, hasta ahora los Estados Unidos y sus aliados se mostraban reacios a desplegar instrumentos pesados en Ucrania por temor a un escalamiento de este conflicto, hasta convertirse ya en una intervención total entre Oriente y Occidente. Otro, Rusia está desesperada mientras Putin persigue sus delirios, o Putin está aislado de cualquiera que se atreva a decir la verdad a su poder. Putin comenzó a intentar cambiar las fronteras de Ucrania por la fuerza en 2014, o el último, durante los últimos 11 meses, Ucrania ha obtenido repetidas y decisivas victorias contra las tropas de paz rusas.
Esta intervención está en punto muerto, decían. O el pueblo ruso está siendo sometido a la maquinaria de propaganda del Kremlin, produciendo narrativas falsas, ¿no? Vaya, amigos, que no se muerden ellos, en verdad. ¿Ustedes qué piensan de esto? Porque esta opinión de supuestos expertos, pero para tontos, es un vasto tapiz de mentiras. Como lo decía Harold Pinter en el discurso del premio Nobel, la escalada de la intervención por la democracia que los editorialistas están promoviendo es, en sus palabras, esta vez enfrentamos las armas occidentales contra Rusia desesperada, como si Estados Unidos o la OTAN no tuvieran a sus agencias de inteligencia, a sus tropas especiales en Ucrania, solo instrumentos, y como si esta vez significa que no fue así durante los últimos 9 años, al menos mientras Estados Unidos estaba construyendo a estas tropas de paz y armada ucraniana para la misma lucha que hoy se está haciendo. Es una pelea que van a perder en los próximos días. Rusia fue y es y triunfará. Entonces todo en el editorial es falso, porque es simple propaganda. Estos buenos contra los malos, Putin o el otro Hitler, pero los buenos están ganando, tal como lo hicieron en Vietnam, hasta que la realidad se hizo evidente y hubo que admitir que no estaban y no lo hicieron. La historia se está repitiendo. ¿Qué pasó en Afganistán, amigos? Y poco ha cambiado, por lo que mi sentido de mi duelo matutino cuando recordé el salvajismo de Nixon y de Kissinger en la Navidad del 72 fue apropiado. Y como entonces, hoy estamos sujetos a un vasto tapiz de mentiras contadas por los medios corporativos para sus jefes. Estas mentiras estadounidenses que continúan con estos esfuerzos condenados al fracaso por controlar el planeta. Y es que no es Rusia la que está desesperada ahora, sino propagandistas como los escritores del editorial estridente y estúpido, porque no es el pueblo ruso el que necesita despertar, como lo afirman, sino es el pueblo estadounidense y los que todavía se aferran al mito de The New York Times Corporation. Es un órgano de la verdad, ¿no? Este ministerio de la verdad con la neolengua, con su doble discurso y sus esfuerzos por cambiar el pasado. Y Harold Pint tenga las últimas palabras. Estos crímenes que ha cometido Estados Unidos han sido sistemáticos, constantes, crueles, despiadados, pero muy pocas personas han hablado realmente de ellos. Tienes que dárselo a América. Y han ejercido la manipulación bastantemente clínica de poder en todo el mundo mientras se hace pasar por las fuerzas para el bien universal. Es un acto de hipnosis brillante, incluso ignocio y muy exitoso. Entonces, vean lo que escribe Michael Tracy también, ¿no? Ante este tema, porque es parte de lo mismo. Biden justificando su decisión de enviar tanques Abrams a Ucrania, diciendo, esto se trata de libertad. Los políticos pro intervención democrática ahora se salen con la retórica más ignorante y es increíble. Simplemente no hay retroceso en ninguna parte para poder exactamente este tipo de basura vergonzosa por la que George W. Bush habría sido perseguido. Y en ese punto, si todavía está enojado con la etiqueta de proguerra, chupe un limón, porque los pequeños trucos de la lógica verbal son más ridículos que nunca. Buena suerte tratando de aumentar este despliegue de tanques de batalla principales en una zona de intervención democrática que de alguna manera es una acción política contra la guerra, ¿no? Es por la paz, es por la democracia, ¿no? Toda esta cuestión, ¿alguien se la cree de verdad? Porque incluso hablando del tema de otro propagandista, otro que mucha gente dices, pues es que ya sabemos que no dicen la verdad, ¿no? ¿Qué está pasando con sus audiencias? La verdad es que en este caso, eso de seguir con esto, les está pasando la factura. Miren, una mentira tras la otra. Estos índices de audiencia de la CNN alcanzaron los mínimos en 9 años, después de que se acabaron su propia reputación. El portavoz de este establishment del CNN, que es una parte integral tanto de este engaño del Russiagate como del encubrimiento de la computadora del señor Biden, su hijo, se redujo a solamente 444,000 espectadores promedio en horario estelar entre el 16 y el 22 de enero, según Nielsen. De estos, solamente 93,000
estaban en el importante grupo demográfico de noticias de los 25 a los 54. Es decir, la gran mayoría de ellos, amigos, ya no son de este grupo demográfico que es el que tiene los centavos, que es el que pues va a seguir por un tiempo consumiéndoles. Se les acabó. Es la primera vez desde mayo del 2014 que esta cadena no logra llegar a los 450,000 espectadores. Y es que en comparación durante el mismo periodo, Fox News, ellos tienen 1.4 millones de espectadores en horario estelar, 176,000 en la demostración, y mientras que MSNBC registran 629,000 y 60,000 respectivamente. En horario estelar, Fox News tuvo 2 millones de espectadores y 256,000 en la demostración. MSNBC 943,000 y 91,000 en la demostración. Así que hay noticias especialmente problemáticas de las cifras de Nielsen de esta semana. Son que este movimiento de programación principal de CNN This Morning, que también han sufrido la semana más baja desde su lanzamiento hace apenas 3 meses. Tuvieron en promedio nada más 331,000 espectadores, mientras que Fox News, en donde Fox and Friends tuvo casi 1,000,000, o Morning Joe 760,000. Así como lo señala Glenn Greenwald, la caída de CNN es muy bien merecida y es buena para el país. Miren, esto es lo que dice Glenn Greenwald referente a esto, ¿no? Miren acá. Aquí está. Vean, amigos. Se lo tienen más que merecido, la verdad, ¿eh? Esto es muy merecido y muy bueno para el país. CNN se convirtió en un PAC político fanático durante la era del expresidente. Obtuvo algunos subidones de azúcares rápidos, contrató a un ejército de agentes de Estados Unidos del Departamento de Seguridad y ratificó una mentira tras otra sin retractarse ni rendir cuentas. Y estos son algunos números de los incidentes de las 5 alarmas. Dios mío, CNN acaba de obtener sus calificaciones más bajas de 9 años, con todas sus partes del día, ¿no? Ahí estaban las cifras que acabamos de comentar. Solo miren esto, donde los que trabajan en CNN saben que difundieron mentiras absolutas antes de lo que pasó en 2020. El tema de la computadora, ¿no? Y el tema de la desinformación rusa. Ninguno le dijo a la audiencia que era falso o lo difundieron. Mucho menos se disculparon por ello, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? Todo lo que mintieron en este sentido fue falso. Y es que una razón importante por la cual los empleados de las corporaciones de los medios básicamente me declararon la intervención democrática a mí y a algunos otros es que vimos los fraudes que estaban difundiendo en tiempo real y les objetamos. Taibbi acaba de demostrar que Hamilton 68 era un engaño y todos lo usaron, era fácil de ver en ese momento. Miren acá, ¿no? Mira. Es esencialmente un grupo que está compuesto por gentes como Bill Kristol o neoconservadores como Paul CFF, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, amigos, que están muy felices de diseminar toda esta desinformación. Y bueno, la gente menos confiable, los más belicistas de todos en Washington, decían que el propósito de este grupo era combatir la desinformación y el ataque de la democracia estadounidense por agentes rusos y otros grupos. Y su principal característica es que tenían toda esta dashboard de Hamilton 68 para tratar de vigilar a esta gente activa, esta actividad rusa supuestamente en Twitter, tratando de vigilar más de 60,000 cuentas. Nadie sabe qué es lo que detonaba en estas cuentas que indicasen que fuesen agentes rusos, y no necesariamente rusos, sino simplemente gente que pues no estaba en desacuerdo con esta gente
gente que simplemente dijese cosas o cuestiones prorrusas y constantemente hacían pues aseveraciones de lo que estaba haciendo Rusia en Twitter y que los medios estadounidenses estaban asombrados, que no estaban de manera totalmente acrítica en sus titulares de lo que estaba haciendo Rusia, ¿no? Básicamente estaban corriendo su propia campaña de propaganda diseñada precisamente para combatir propaganda. ¿Qué agenda está detrás de todo esto? Porque es un poco confuso. Mira, es demasiado grande, ¿no? O sea, es toda esta gente que ha estado tan obsesionada con esta idea de que tenemos que estar en una intervención por la democracia contra Rusia para siempre. Atrás, en el 2008, cuando el presidente Georgia atacaron 2 provincias. Y bueno, ya hicieron todo este tema de la moralización para ir en contra de los rusos. Cuando se confrontó al gobierno de Georgia, gente como John McCain, Marco Rubio y todo este cónclave neoconservador, lo que esencialmente estaban diciendo era a la OTAN que fueran directamente una intervención por la democracia con Rusia, simplemente por el tema de Georgia. Han estado obsesionados con Rusia desde siempre y es una invigoración de toda esta nueva cuestión llamada la nueva intervención fría por la democracia, y es parte de ello. La segunda parte es el mensaje que, ya sea las distintas visiones que a ellos les gusta, principalmente en estos partidos izquierdosos como los demócratas o estos antiimperialistas o antiguerra y demás, o la clase de aislacionistas del área conservadora, del área republicana, simplemente van a decir, oye, ¿sabes qué? Estos están alineados con el Kremlin, si es que no son en favor de la intervención por la democracia. Cualquier visión que esté en la ala derecha del partido o en la parte izquierda del partido, algo como el caso de Bernie Sanders, simplemente lo van a declarar que está de parte del equipo de Rusia y van a acusar a cualquiera que esté abocando contra los americanos. Igual van a decir que Twitter va a ser parte de la desinformación rusa. Mira, tú y yo estamos en ambas partes del espectro y ambos hemos sufrido las mismas situaciones, ¿no? O sea, porque ¿cómo se llama? Tucker Carlson es derechista, es conservador, y el otro lado pues es izquierdista, ¿no? Pero no de la izquierda que les han vendido que en realidad son globalistas, sino izquierda, que en realidad en todo el sentido de la palabra, ¿no? Gracias, Glenn Taibbi, ¿no? Ahí está, amigos. O sea, al igual que con la mentira de la computadora portátil era desinformación rusa, era tan obvio en ese momento. Renuncié a The Intercept porque lo difundieron y no me permitieron escribir sobre ello, ¿no? En sus noticias había reconocido estos informes de Taibbi. Todos los medios de comunicación, los periodistas se equivocaron. Todos los humanos lo hacemos. Pero la diferencia entre los periodistas y los mentirosos tóxicos completamente carentes de ética es que los últimos nunca admiten sus fraudes. Y la razón por la que no lo hacen es peor. Saben que su audiencia quiere que mientan para promover su liberalismo. Y a nivel personal, no me gusta ver fracasar a la gente. Tengo amigos que trabajan en CNN que me agradan y respeto, pero cuando un medio de comunicación constantemente es descubierto mintiendo y se niega incluso a reconocerlo, merece colapsar y desaparecer, ¿no? Buen viaje, ¿no? Ahí está. Y lo peor es que estos mentirosos tóxicos y obstinados constantemente se hacen pasar por dueños de la verdad. Nunca dejan de intimidar a todos sobre cómo son baluartes contra la desinformación.
donde los difusores de desinformación más agresivos, casuales y dañinos son las corporaciones de medios más grandes. Vean el caso de México, vean a Carmen Aristegui, que es de lo peor que hay en temas de desinformación. El caso de Loret de Mola, el caso de un sinfín de otros que son plumas pagadas. Entonces se dan cuenta quién ha construido al Gran Hermano, al Ministerio de la Verdad también, ¿no? Para la Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos amigos. Gracias a todos aquellos que me acompañaron hasta el final de este video programa. Dejen un pulgar para arriba, compartan en sus redes sociales y tú dime qué opinas esto que hacen los medios de comunicación, donde siempre que se les cachen las mentiras, no se disculpan, no se perdonan. Es como el periódico El País, ¿no? Que decía que Anslo quiere perpetuarse en el poder, ¿no? Y fue una mala traducción hecha adrede. Y no se disculparon. ¿Se dan cuenta? Haz para que vean cómo está el Gran Hermano. ¿Quién está detrás de ello? ¿Quién les da tanto dinero para que sigan, verdad? Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Si gustan apoyar al canal, pueden hacerlo a través de un super chat, un super sticker, uniéndose como miembros del canal o como mis mecenas a través de Patreon. En la dirección, aquí abajito en la descripción está la dirección www.patreon.com/LaGranjaHumanaMX. También ahí. Gracias amigos, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, hasta luego.